Ok, bienvenidos a esta clase. La verdad, muy contento porque vamos a trabajar con lo que ha desarrollado uno de nuestros compañeros. Ha logrado descifrar su, de su cosmovisión y nosotros lo que es enriquecer el proceso. Entonces, en este momento, pues ya dejé de compartir pantalla. No sé si ahorita Richard tiene la opción de compartir pantalla ahora que ya lo dejé de compartir. Sí le bajé la música, Juliet, porque ya vi que la música me desconcentró un poquito, sí le bajé un poquito. O sea, ya la quité para que no vaya a impedir también el que pueda compartir, compañero, pueda compartir su pantalla. Entonces, ahora sí inténtalo, Richard, nuevamente, ahora que yo ya dejé de compartir. Me sigue apareciendo la misma nota. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, entonces déjenme, le estoy buscando. Debe haber una opción. Ok, debe haber una opción que me permita hacerlo. Ok, déjenme ver. Solo 2 minutos. Muy bien. Ahora sí, checa si puedes compartir pantalla. Listo, parece que ya. No sé si ya la están. Sí, estamos viendo, perfecto. Bueno, entonces, comienzo pues, dar una explicación o... Sí, claro. Bueno, cuéntanos cuántas leyes descubriste, eh, por qué crees que esas son las leyes, eh, cómo fue el proceso, la experiencia, digamos, el micrófono es tuyo ahorita. Ah, ok. Bueno, pues como recordarán, pues yo había manejado lo que es en la Ley General de Romanos solo una parte, había manejado solamente los primeros 8 capítulos. En esa ley, pues para mí era el punto crucial. Ahí en la pantalla, pues está el título Romanos, Ley General, y aparecen tres leyes. Está la de clímax y entre paréntesis está la de punto crucial y generalización. Es decir, aparecen tres leyes. Entonces, en pocas palabras, lo que hice fue que manejé, este, pues en la ley de clímax, introduje otras dos leyes, que es la de punto crucial y la de generalización, para así poder tener el libro completo de Romanos. Entonces, utilicé el de clímax y utilicé, pues, solo para recordar, pues en las notas veíamos que en la ley de clímax, pues tiene dos variantes, que dependiendo de cómo se presente el material o cómo el escritor presenta el material, pues se define. Estas dos variantes es una es ascendente y descendente, en donde ascendente es si el material va hacia una exposición positiva, pues se dice que es ascendente. Si es una exposición del material en donde todo es hacia lo negativo, a lo malo, pues es descendente. Entonces, en este caso, pues para mí el libro de Romanos en sí es una ley en donde se ve claramente la ley de clímax ascendente, porque el apóstol Pablo empieza pues contando la situación moral y perversa del ser humano y
termina con buenas noticias, que es la gracia y la justificación en Cristo Jesús. Y bueno, por eso es que aparece aquí en la pantalla clímax ascendente, haciendo esa aclaración, y por eso aparece, si observan, pues la flecha en color verde hacia arriba, es decir, pues indicando que es una ley que va hacia ascendente. Y bueno, en la ley de clímax, pues tiene dos puntos, que es el proceso y el punto culminante. Y es ahí donde yo ingreso otras leyes, estas dos leyes. Es decir, en el proceso incluyo la ley de punto crucial y la ley de generalización, el punto culminante. Es decir, esta ley de climas tiene un proceso, es decir, lo que utiliza el escritor para llegar a ese punto culminante, a lo que el escritor quiere dejar en claro. Y yo pues aquí es donde ingreso en el punto culminante, es el material que pues anteriormente ya he presentado y también ha presentado John, que es el punto crucial. Aquí están los primeros 8 capítulos. Entonces, en esta ley general de clímax, pues la primera parte o el proceso son estos primeros 8 capítulos, y el punto culminante lo manejo como una otra ley, que es la ley de generalización, que pues la ley de generalización es que el escritor presenta el material y pues todos esos puntos los llega a un fin o trata de llegar a un punto en común. En este caso, pues yo al estar estudiando el libro de Romanos para concluir ya el libro con todos los capítulos, pues me di cuenta que tanto en el capítulo 9, 10, 11 y hasta el final, Pablo constantemente, independientemente del tema que esté hablando en ese capítulo, menciona a los gentiles o hace un espacio para hablar de los gentiles. Entonces, por ejemplo, aunque en el capítulo 9 está hablando de los israelitas y de la preocupación que tiene Pablo por sus hermanos en la sangre, pues aún así dice que pues hace mención de nosotros, los gentiles. Y así posteriormente cada uno de estos capítulos, constantemente Pablo como que este, eh, consciente pues de lo que Pablo está hablando acerca del Antiguo Testamento, pero ahora habla de esta nueva oportunidad, habla de esta nueva, esta, pues lo que dice el capítulo 15-16, que para mí es a donde quiere llegar apóstol Pablo, que menciona que los gentiles ahora somos ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que manejé este, eh, el libro de Romanos ya ahora sí con esta ley de clima. Esa sería la ley general, y los dos puntos en los que se divide esta generación, esta, esta ley, pues lo manejé así con estos dos puntos, ley de generalización, y donde el punto central pues sería el capítulo 15 versículo 16. Así es como lo trabajé. No sé si alguien tiene alguna pregunta, una duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Richard? Si les hace clic lo que los acaba de decir nuestro compañero, si les parece coherente. Sí, nomás la duda, todo eso viene en la ley de generalización, nomás ahí me perdí poquito. O sea, de todos romanos viene con la ley de generalización, nomás esa era mi duda. La ley de clima sería para mí ya como quien dice, quien abarca todo. Es la ley de clímax, que sería esta de aquí. Ley de clímax, la ley del clímax es lo Esa que que arriba. abarcaría para mí todo Romanos. Y ya y como les comentaba, la ley de clímax tiene dos puntos, proceso y punto culminante. Y yo esos dos puntos los convertí o los manejé con otra ley.
Es decir, es la ley de clima y a esa ley le metí otras dos leyes, que son punto crucial y la de generalización. Ok. ¿Sí te queda claro, Marco? Sí, sí, utilizó, podemos decirse, varias herramientas, pues, como para dar una explicación de Romanos. Pues Muy sí, bien. Sí, así es, como tú lo dices, usó varias herramientas. No se limitó al hecho de que yo dije una ley o dos leyes como máximo, sino que él fue más creativo y usó tres leyes. O sea, para mí esto es algo muy eh, brillante. Y es esta la idea, que no se esquematicen a una situación o a una forma, sino que sean recursivos al encontrar diferentes maneras para poder llegar a una investigación. Qué genial, porque en lo personal yo lo trabajé con solo dos leyes, pero él lo trabajó con tres leyes y es fantástico. O sea, está argumentándonos a todos el por qué las está utilizando y hacia dónde conducen y tiene sentido, tiene un enorme sentido. De hecho, en la manera, si lo vamos a ver en gráficas, si por ejemplo, a manera de gráficas yo lo puedo ver como un cohete. Básicamente, donde generalización, si ustedes toman la ley de generalización, por ejemplo, y la giran hacia la izquierda, como en las manecillas del reloj, van a ver que ese va a ser un triángulo que se va a quedar hacia arriba, ¿verdad? Pongan ustedes ese triángulo hacia arriba y conéctenlo en la parte, en el cuerpo que tiene la ley de clímax y ustedes van a encontrar un cohete con su cabeza y es casi como, yo lo alcanzo a ver como del Apolo, ¿no? De estos cohetes espaciales que se van desprendiendo en pedazos, pero que el uno impulsa hacia el otro. O sea, y la cápsula principal es donde van los astronautas. Entonces, a mí me parece épico. O sea, en mi mente yo ya estoy viendo la gráfica y lo estoy girando también para verle, porque se vale mirarlo desde qué ángulo. Recuerden que la ley de generalización puede tener ese sentido, puede tener el sentido también de un huracán o de un remolino o un vórtice. Entonces, a mí me parece espectacular. ¿Cómo te sentiste, Richard, al hacer este trabajo de esta manera? Pues la verdad fue una herramienta muy útil porque pues estoy viendo de otra manera el libro de Romanos. O sea, un libro que llevo tiempo leyendo y estudiando y ya trabajar con estas herramientas te deja ver más allá de lo que ya sabías, te sorprende como algo que crees que sabías, en realidad no sabes nada y tienes que buscar porque todavía hay mucho que estudiar y te motiva, o sea, te motiva el hecho de saber que hay más herramientas que te pueden dar más alimento y te pueden acercar más a lo que todos queremos, que es tener una intimidad con Dios, conocerle más, quedarte sorprendido de la obra que Él hizo, porque pues no nos dejamos de sorprender de la obra que Cristo hizo en nosotros y estas herramientas pues ayudan a eso, a comprender mejor lo que el escritor quiso decir, este, transmitir lo que realmente él quiere dar a entender. Me ayudó bastante y pues sí fue como, no fue pesado porque pues lo aproveché en los días que no hubo clases, pues aproveché para trabajarlo, pero sí fue eh, este, sí me hizo pensar, a ver, aquí qué puedo hacer, o y me sirvió para repasar las demás leyes y comprenderlas un poco mejor. O sea, por donde lo veo, me sirvió bastante. ¿Te animarías a dar alguna conferencia sobre la epístola a los romanos con todas estas herramientas que has manejado y con los resultados que estás teniendo? Mm, sí, sí, ya, digo, con lo que ya sabía, o sea, que no es mucho y ya lo que estoy aprendiendo ahora, pues ya me sentiría más seguro así
sí me sentiría más seguro de lo que estoy exponiendo, porque ya me siento como más, más, como que más centrado y ya más, como que más, ya sé lo que Pablo quiso decir en el libro de Romanos, ya entiendo más lo que, lo que Pablo quiso transmitir, no en su totalidad, pero sí, sí siento que di un paso más a comprender lo que Pablo quiso decir. Y pues ya hoy leo Romanos y ya hay textos que primero me hicieron, que chocaron con lo que yo creía. Chocaron con creencias que yo creía y cómo veía el Evangelio. Uno de ellos, por ejemplo, es Romanos 9. Eso me chocó y me hizo y dije, Dios, no puedo con esto. Y digo, aquí es donde digo, es que la salvación no depende de nosotros, de nuestras obras, es la soberanía de Dios, es Dios totalmente. Romanos es el libro, bueno, el capítulo 9 de Romanos es contundente, es brutal, dices, no es del que quiera ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Y tú dices, entonces, mis obras no son nada delante de Dios, es la de la obra de Cristo y lo dice, o sea, Dios lo hizo así para que nadie se gloríe, para que nadie tenga reclamos o se quiera alzar el cuello de que es que yo alcancé la salvación porque oraba mucho, porque ayunaba, o sea, Romanos 9 dice claramente, fue por la obra y la misericordia y el don de Dios, es un regalo, por gracia sois salvos. Y entonces a mí ya ahorita que me digan, "No, es que es la sangre de Cristo más tus obras". No, o sea, si la sangre de Cristo no me puede salvar, no va a haber nada. ¿Cómo yo como cristiano que defiendo el Evangelio voy a decir que mis obras están a la misma par que la sangre de Cristo? O sea, es imposible, yo no puedo comparar mis obras, que la Biblia misma dice que aún las mejores obras son como trapos de inmundicia, y compararlas y ponerlas al mismo nivel que la sangre de Cristo, porque al menos en donde yo, o la mentalidad que yo tenía, como se me había enseñado, eres que es tu salvación, pero tú tienes que echarle ganas, tú tienes que perseverar, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y con Romanos 9 ahí choqué, ahí me derrumbé porque dije, yo no puedo estar poniendo mis obras al mismo nivel que la sangre de Cristo. O sea, ¿en dónde queda la sangre eficaz si le meto mis obras? Quiere decir que la sangre de Cristo no es suficiente si yo le tengo que poner mis obras. Entonces, no, ahí fue el choque, ahí fue el choque donde dije, no, yo soy salvo por gracia, soy salvo por la preciosa, incosteable, hermosísima, poderosa, que es la sangre del Señor Jesucristo. Y ya, mis obras, lo que yo haga, bueno, eso ya tiene que ver con otra cosa que es lo que Dios demanda, una vida cristiana, pero en cuanto a la salvación, mis obras no tienen peso, no tienen valor, porque como mis obras de un ser carnal, de un ser caído, de un ser que es muerto en delitos y pecados, va a poder cooperar o hacer ese equipo con la sangre de Cristo. Si yo digo eso, pues es lo que dice Pablo, en vano murió Cristo. Si resulta que con mis obras sí puedo alcanzar la salvación o puedo contribuir a la salvación, entonces en vano murió Cristo. Entonces, a partir de ahí, pues ya soy, pues se puede decir que más inclinado a los 5 puntos de Calvino. Y pues sí, ha sido de bendición. Perfecto. Em, no sé si Juliet tenga alguna pregunta para Richard. No, 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 todo claro, pero de verdad muy buen aporte, muy buena clase, ¿verdad? Como dicen por ahí, lo entendió muy bien, lo hemos entendido muy bien. Sí, parece que hay una fallita en el internet, pero bueno, aquí seguimos resolviendo. Déjenme ver. No, Richard es, por ejemplo, yo creía saber
creía manejar o creía que tenía una idea, pero todo como que todo es nuevo, como que todo, eh, a ver, no era como no, o de pronto es subjetivo de mi parte, que este es uno de los libros que menos se predica en la iglesia. ¿No les parece extraño el por qué? O sea, ¿o a qué se debe? ¿No han considerado ustedes esto? No lo pude escuchar, hermano, se cortó. No escuché, bueno, al menos yo no escuché bien la pregunta. No sé si la pueda repetir. Ah, ya. Sí, sí, está fallando a mi internet. La manera de... Sí, sí, vuelvo a repetir la pregunta. Sí, está fallando un poquito mi internet. La pregunta es, ¿no les parece a usted demasiado extraño que, o raro, de por qué no se esté hablando de la carta a los romanos en otras partes, no se esté predicando sobre esto? Ah, o de pronto es muy subjetivo de mi parte, pero no sé si ustedes han notado esto, de que sobre romanos casi no se enseña. Pues yo quiero pensar que porque pues al final sí es un gran libro muy profundo y sí es difícil, sobre todo porque hay temas muy difíciles como la predestinación, en donde no cualquiera se mete y tienes que tener muy buena preparación, siento yo, para poder salir bien parado, porque si, bueno, yo hace tiempo enseñando esta epístola junto con otros hermanos en la iglesia en donde me congrego, pues vimos y la verdad, Ujú. pues fue un tema, llegar a la predestinación fue un tema en donde claramente sentimos que no dimos el ancho, que nos tropezábamos unos con otros, con lo que incluso llegó a un punto en el que se puede decir que, yo no sé si los demás lo notaron, pero yo sí sentí que se llega como a contradecirse unos con otros porque ah, se tocan dos puntos pues que tocan fibras muy sensibles, que es la soberanía de Dios y, pues, y la responsabilidad del hombre, porque pues o al menos acá en nuestra iglesia, ahí fue donde fue el punto de, de controversia, porque pues si Dios es soberano y Dios ya tiene todo terminado, entonces ¿dónde quedo yo? Es lo que decían, o sea, esa es la mentalidad donde se puede llegar a caer. Entonces, si Dios hace todo, si Dios es el que salva, si Dios es el que pone el querer como el hacer y todo eso, entonces, pues, como dice Pablo, ¿no? Bebamos y comamos y bebamos, que pues al cabo Dios ya hizo toda la obra. Pero pues todas, ahí en Romanos dice pues que así lo calumniaban al apóstol. Creo que era así en Romanos o si en, Sí, en Efesios. No recuerdo bien, pero más o menos así es lo que Pablo dice, que sí, sí, a él en Romanos. se le Ujú. calumniaba pues porque él presentaba un evangelio que si no se, no se, no se estudia, no se recibe el evangelio verdadero, genuino, y no se tiene esa conversión genuina, pues sí, la mente del hombre puede llegar a esos pensamientos de que pues no, pues yo no hago nada, entonces me cruzo de brazos, al final de cuentas, pues mis obras no aportan nada, entonces no hago nada. Entonces esa es la mentalidad a la que se cayó cuando llegamos a la predestinación, cuando llegamos a la soberanía de Dios. Llegó un punto en el que pareciera que en la clase, la recuerdo bien, pareciera que estábamos defendiendo a Faraón y estábamos defendiendo a Judas Iscariote porque decíamos, ay, pues pobrecitos, porque pues entonces quiere decir que no tuvieron oportunidad, porque si Dios elige, entonces a eso se llega. O sea, alguien que no está bien parado en el
evangelio, que no tiene herramientas, termina eso, porque pues Romanos te está diciendo, Dios hizo toda la obra, Dios es soberano, Dios es el que elige, pero entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del hombre? Y ahí es donde siento que es muy difícil que alguien, si no está bien preparado, salga bien librado porque solamente se va a contrapiar, solamente va a terminar haciendo eso, aportaciones que no aportan, porque por ejemplo, como les digo, en esa clase la recuerdo bien y salieron los defensores de Faraón, imagínense, o sea, los defensores de Judas, o sea, pero es, es eso, es la incapacidad del hombre de querer entender en su totalidad algo tan profundo como fue la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Van a faltar años, van a faltar mente, va a faltar tiempo para poder descubrir en su totalidad lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y pues en Efesios mismo lo dice, ¿no? Que hasta los ángeles hasta este tiempo todavía siguen sorprendidos y siguen aprendiendo con lo que Jesucristo hizo con la iglesia. Entonces, es algo sorprendente, no hay manera de comprenderlo, pero pues es eso, es que es muy profundo y siento que el error que tenemos es que lo queremos ver con ojos humanos. O sea, un plan tan maravilloso y tan increíble que, que hizo el Padre, con su Hijo Jesucristo, quererlo siempre presentar con ojos humanos es un error, por eso que se caen en estos errores y en estas dudas, ¿no? Que son válidas porque en el mismo libro de Romanos, pues Pablo responde estas dudas, ¿no? Entonces, ¿Dios acaso es injusto? No sé si recuerdan que dice Romanos eso. Pablo le dice, ¿acaso Dios es injusto? De ninguna manera. ¿Y por qué Pablo está diciendo esto? Porque pues este, ese razonamiento llega a un cristiano, a ese razonamiento llega cuando uno lee la gracia y ve la obra de Jesucristo, llega a ese razonamiento. Entonces, si Dios escoge, ¿por qué nos inculpa de pecado? ¿Por qué si Dios es el que da el don, por qué yo tengo que pagar por mis pecados y al final fue Él el que no me escogió a mí? Entonces, pero Pablo está precisamente dándonos las respuestas a todas esas dudas que que son lógicas, como humanos son lógicas, pero que sí están muy, muy delicadas porque a mí me chocó en mi mente, en mis creencias, fue de bendición porque pues siento que ahora sí estoy más apegado a la verdad, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, pero sí siento que los hermanos que no tengan ese corazón de doblegarse y de inclinarse ante la verdad bíblica, la van a corromper, la van a manejar a su modo, la van a querer manosear y la van a querer acomodar para que su doctrina triunfe al final. Y al final, pues la doctrina que más siento que le está haciendo daño en este sentido a lo que Pablo está exponiendo en Romanos es pues eso de que no hay seguridad de salvación porque tienes que cuidar tu salvación, tienes que hacer obras para que no pierdas tu salvación. Y pues yo digo, pues, pero ¿qué obra puedo hacer yo si soy un hombre carnal, dado a la carne, aunque ya fui regenerado y Dios está haciendo esa obra redentora en mí? La misma palabra lo dice, o sea, el bautismo no quitó la inmundicia, la inclinación de la carne, la palabra dice que eso vendrá hasta tiempo después, es una promesa que tenemos en Cristo que Él hará esa obra, pero al final, ya que estemos todos juntos, todos los redimidos, entonces sí choca mucho, yo siento que no hacen eso porque chocarían, lastimarían a muchos, se echarían a muchos encima con cualquier palabra o con cualquier frase que digan, se les vendría mucha congregación, porque hay mucho cristiano que pues tienen Mm, esta postura creo que es arminiana, que es que sí, la salvación requiere obras, que la salvación se pierde, entonces sí, y se respeta porque pues reconozco y pues hay muchas citas bíblicas que sí da a entender a eso. Mi postura es que cuando yo, o al menos yo que leí y que hemos estado estudiando el libro de Romanos, yo ya me di cuenta de que digo, o sea, si Dios me escogió y esa elección es irresistible, no hay manera de que uno pueda decirle no a Dios, entonces tengo seguridad de salvación. Ahora sí puedo decir que siento seguridad de salvación
cosa que antes no tenía, por los estándares tan altos de santidad que se decían en la iglesia, por lo que se predica en las iglesias, que tienes que tener un estándar Pero, muy elevado de santidad. Y sí, pero te ayudó mucho esta investigación para llegar a una conclusión personal, sí, bastante. interna. Sí, 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 Wow. bastante, porque eh, pues sobre todo cuando lees la Biblia y lees unas partes que dice, a ver, pero ¿por qué esta choca con esto? ¿Por qué aquí dice aquí? ¿Por qué si dice que, bueno, hablando de otras citas bíblicas, por qué si Jesucristo vino a morir en la cruz por todo el mundo, porque no todos son salvos? Pero pues si nos vamos a los evangelios, Jesucristo se lo dijo al Padre, yo te doy gracias y no te pido por el mundo, yo te doy gracias por los que tú me diste. Entonces, ahí vemos que esta elección y esa gracia soberana ya está determinada. Ahí está la predestinación. O sea, Jesucristo ya tiene a sus escogidos, Jesucristo ya tiene a los que van a ser suyos. Y obviamente, pues aquí entra más tema, ¿no? Entonces, ¿por qué evangelizamos? Entonces, ¿por qué dice que la fe sin obras es muerta? Bueno, yo en lo que ya he estado estudiando y en lo que llevo, pues ya me están encajando más y todas estas controversias, si se pudieran decir, ya les estoy encontrando como manera, ya les estoy encontrando más forma que ya no chocan, es decir, ya no me están chocando tantas cosas. Ya el evangelio, pues uno lo Si hace como, pudieras, sí, sí, sí. si quisieras, si pudieras cambiarle el nombre a la carta, ¿qué nombre le pondrías? A la carta de Romanos, Sí. ay, ay, ay. No, pues para mí no sería una carta, sería como una enciclopedia, porque ahí Muy, Pablo, o sea, es una lástima que Romanos tenga solamente 16 capítulos, me hubiera gustado que hubiera tenido más, o sea, porque no solamente es que todos los términos que usa, o sea, términos que ningún otro apóstol y que ni en el Antiguo Testamento creo que se había mencionado, justificación, santificación, glorificación, o sea, todos esos términos, o sea, todas esas, este, no sé, yo estudiando el libro de Romanos ya con esto y con lo que he estudiado antes, me doy cuenta que el libro de Romanos es como una radiografía, es una radiografía a la gracia, es una radiografía a, a- 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 a la salvación, porque Pablo la toma y le da todas estas vueltas y nos las presenta y nosotros fácilmente podemos decir, no, pues es la gracia de Dios, pero Pablo toma esa palabra, toma la palabra gracia y nos da todo esta enciclopedia, toda esta, toda esta maravilla, todos estos regalos, todos Y qué estos. te parece? ¿Y qué te parece? ¿Y qué les parece a los demás? Si como sugerencia, piensen en esto, en el punto, en el área estratégica, porque esta parte que está aquí, voy a señalarla. A esta parte se le conoce como área estratégica. Eh, ok. Vamos a hacer. ¿Qué te parece si este fuera el nombre para la carta? ¿Les parece a los demás coherente también la sugerencia que hago? Que ese fuera el nombre para la carta. ¿Qué les parece, Sí, amigos? sí, está muy bien. Me parece muy bien. Muy buen título. Ajá. ¿Qué dice Marco? Mm, está bien, pero siento que le falta un toquecito. No sé cuál, pero sí, digo, sí está bien. Entonces, hagamos Es una que lluvia de ideas. ¿Qué les parece? Yo voy a proponer la primera lluvia. suena raro los gentiles, ofrenda agradable,
santificada por el Espíritu Santo. O sea, sí me gusta, pero siento como acomodarla como puede decirse como que quede un buen eslogan o algo así. No sé si me doy a Ah, entender. sí, sí, claro. Sí, 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 te entiendo. De hecho, eso solo es una... Alrededor de esto se puede construir algo, Ándale, ajá, sí, pero sí. sería Los muy términos sí, interesante, pues, perfectos. claro. Por Sí, los ejemplo, algo que términos están diga, perfectos. claro. Ujú. Entonces Sí, sí, decía pudiera ser que, como ajá. no, nomás iba a decir que decía que los términos sí me gustan, pero de ahí yo creo que puede salir un buen tema. Por ejemplo, mira, yo puedo sugerir un título. Dios ha posicionado a los gentiles como ofrenda agradable, ¿sí? Un título parco sería eh, Carta a los gentiles. Otro título parco sería Carta a los judíos. Y como subtítulo sería Los gentiles son ofrenda agradable. ¿Qué les parece? Voy a compartir la pantalla completa para que vean notas. Miren, miren esto que está surgiendo aquí. Ahora sí pueden ver toda la pantalla. Recuerden que los títulos y los versículos no son inspiración divina, o sea que nosotros podemos eh, alternar esto, ¿sí? Los versículos y los, ¿qué? Los versículos y los capítulos y los títulos que reciben los libros no son inspirados. Los colocaron las personas que recopilaron los libros para que nosotros nos ubiquemos. ¿De dónde sacan? Por la temática, por lo que tratan. Entonces, si nosotros leemos Romanos capítulo 1, ¿cómo comienza la epístola? Se Pero supone que bueno, como comienza es la sugerencia del nombre. por ejemplo, Sí, yo, bueno, me estaba pensando, por ejemplo, carta a los romanos, no, para un judío no tiene significado de lo mismo, o puede decirse como gentil, o sea, tanto para ellos que diga romanos o gentiles, ¿no es claro. lo mismo? No, es que ese es el punto. La epístola la dejaron sola Bueno, como romanos, no sé si a la cosmología aparentemente de los porque hay una judíos, intención católica. Es que ese es el punto. ¿Por qué la epístola no hace tanto eco? Porque ya ves que la iglesia católica se adueña de todo, ¿no? Se adueña de la Biblia, se adueña, y como ellos son católicos apostólicos romanos, pues romanos. O sea, y te pierdes. Con el título, así como está a medias tintas, pierdes parte del significado. ¿Sí me voy a entender? Por eso queda a nuestro criterio que nosotros podamos colocarle el nombre adecuado a nuestra investigación. No sé si me di a entender. sí, sí, nomás sí es como difícil ponerle un nombre porque, como mencionabas, pues habla Ujú, tanto a judíos y a gentiles, habla de los dos lados. así es, Entonces sí, no así es, podemos pero, enfocar por en- ejemplo, ajá, por ejemplo, ya que dices eso, ese es un título, una sugerencia de título, carta, carta a los judíos mostrándoles o certificando la elección de los gentiles como pueblo.
¿Qué les parece? Carta a los judíos, certificando la elección de los gentiles como pueblo. Puede tener algo de coherencia ese título. Lo que quiero darles a entender a ustedes es que en esto, sin caer en teorías de la conspiración, hay manos oscuras. En todo esto hay manos oscuras. Porque ni los judíos quieren ser tocados públicamente o religiosamente, como lo hace literal esta epístola, y los católicos no quieren verse por fuera, quieren verse como el origen de la fe. Entonces, hay manos oscuras por parte de la Iglesia Católica Romana y hay manos oscuras por parte de la Iglesia, si se le llama iglesia, por parte de los judíos ortodoxos, para que ni lo uno ni lo otro la gente pueda percibir hacia dónde realmente está apuntando el texto. Los católicos romanos se adueñan porque dice romanos, entonces es nuestra carta y no es así porque son una rama gentil, podríamos decir que los gentiles son, los romanos son gentiles, perdón, que los católicos apostólicos romanos son gentiles, pero son gentiles que no han nacido de nuevo y que han malentendido el mensaje de la gracia y que han malentendido muchas situaciones de la justificación. De hecho, desde la parte del evangelio se puede decir que no han nacido de nuevo. Eso en cuanto a los católica apostólica romana, que se sienta sobre su sillón diciendo, es que nosotros somos la iglesia verdadera, ¿no? Y por parte de los ortodoxos judíos, por supuesto, ellos no van a aceptar ni a permitir ni a reconocer que Dios, como lo acaba de explicar, lo acaba de explicar nuestro compañero, Dios ha visto con buenos ojos por su pura elección, por su pura predestinación, por su beneplácito a los gentiles, como me encanta como lo describe aquí, como esa ofrenda agradable. Literal, el verso dice, aquí estaba preparando una diapositiva, el texto dice, el texto que es clave en la investigación que nos está dando a conocer Richard es de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. Mira, qué tremendo énfasis. El servicio sacerdotal que presto consiste, que presto, perdón, consiste en anunciar a los no judíos como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. O sea, obviamente se resalta el Evangelio, pero resalta el pueblo que sí lo está recibiendo. Ese pueblo gentil del cual el judío nativo o natural no daba ni un peso. Por eso, ¿qué nombre llevaría la epístola? Es interesante y no fue solamente escrita para gentiles. Fue escrita, si ustedes ven el énfasis de Pablo, para, como dicen las palabras literales de Pablo, provocar a celos. ¿Están de acuerdo? Provocar a celos al pueblo que totalmente desobedece a Dios, por un lado, y por el otro lado, rechazó la salvación de Dios en Cristo, el Mesías. ¿Ok? Listo. La verdad, lo que yo pueda decir sobre lo que ha expuesto Richard, o sea, queda de más. Nos ha dado una importantísima exposición, pero a la par queremos ayudarle. Hago el énfasis de esto que él hizo, ¿por qué razón? Porque en la ley de clímax, si ustedes ven en la teoría, la ley de clímax tiene una cosa que se llama área estratégica. Dice la teoría, si la ley de climas ocurre en un libro, el punto culminante será el área estratégica. Y el punto culminante que nos está mostrando Richard es este que está aquí, con el cual pues me permití hablarle de la sugerencia del nombre del libro, pero este es el área estratégica. Lo resalto nuevamente. Esta es el área estratégica de la ley de generalización y vendría siendo el área estratégica, aquí lo puse en esta diapositiva, ya lo tenía hecho para no estar escribiendo, sería el área estratégica de
de la parte de climas. Miren, me gustó lo que nos explicó Richard, donde dice que la ley que está antes del clímax es esta ley de punto crucial, que es el proceso, es el cuerpo de la ley de climas. O sea, esta subley, esta manera se vuelve una subcategoría, es el cuerpo. Pero esta ley también tiene un punto crucial que lo estuvimos analizando en las clases pasadas, que es este punto, Romanos 3, 21, 22. Y nos dice que tenemos que prestarle mucha atención a ese texto. Y estuvimos trabajando la palabra clave de ahí, que es diferencia. Dios no hace diferencia. Eso es. Y dentro de este trabajo, él nos está explicando que el clima es ascendente. Aquí les estoy mostrando con esta diapositiva. El clima es ascendente. Esta viene siendo el área estratégica. Esta. El punto que está acá arriba. ¿Y qué es lo que está acá arriba? Lo que él nos estuvo compartiendo precisamente aquí. En la ley de generalización. Esta es el área estratégica. Entonces, del área estratégica tenemos que leer el verso. Eso es lo que va a quedar como ejercicio para la próxima clase y como tarea. ¿Qué es lo que dice ese verso? Lo que acabamos de leer acá. Vamos a leer literal en esta versión, no sé si lo copié bien, para que no nos quede dudas. Dice, Romanos 16, ¿verdad? Verso 15, dice, 15, 16, 15, 16, dice, ahí les va. Así, de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. De hecho, podemos tomar un poquito el 15 para que nos quede un poquito en contexto. Pero esta carta me he atrevido a escribirla francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado de servir a Cristo Jesús, para bien de los que no son judíos. ¿Para bien de quién? Esta carta produce mucho bien ¿a quién? A los que no son judíos, y produce crisis a los que son judíos. Entonces, dice, el servicio sacerdotal que presto, él es un sacerdote del nuevo pacto, en anunciar el evangelio de Dios con el fin de presentar a él, a los no judíos, como ofrenda que le sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, concuerdo muchísimo con lo que nos da Richard. ¿Por qué razón? Porque Dios exalta a los gentiles. Ustedes van a notar, los gentiles han sido las personas como los feos de la historia, ¿sí? Entonces ahora Dios les da un reconocimiento. ¿Por qué? Obviamente por el hecho de abrir sus corazones y estar dispuestos a aceptar al Mesías. Todo va a girar en esta situación. Y si ustedes observan en el libro de los Hechos, una cualidad es ver el manifestación del Espíritu Santo con el tema de Cornelio. La manifestación, entonces desde ahí se genera un revuelo porque ellos no se imaginaban que los gentiles iban a recibir las bondades del Espíritu Santo. Entonces, me encanta cómo llega a esta conclusión Richard diciendo los gentiles, ofrenda agradable y santificada. O sea, él detectó cómo se venía moviendo y si ustedes notan más o después, creo, van a observar la misión de los gentiles. De hecho, va a haber una parte en la epístola donde Pablo le va a encargar a los gentiles, ojo con esto es importantísimo, la evangelización de los judíos. Y es radical, ¿por qué? Si ustedes notan, y no sé si le ha pasado a Marco o a Richard y a las otras personas que vayan a ver este video, hay un sobreénfasis mesiánico en la iglesia en donde dicen, es que Israel, el pueblo de Dios, ahí va, una de las mentiras que va a destruir la epístola y es el mito de Israel, el pueblo de Dios, e Israel, el pueblo más cercano a Dios. Por lo tanto, wow, Israel es muy importante y entonces encontramos esta semi-idolatría
por parte de la Iglesia de Cristo hasta al mal término, al mal llamado, a la mal configurado pueblo, decir pueblo de Dios solo a los judíos, siendo que el pueblo de Dios o los verdaderos hijos de Abraham son realmente los que han destruye el mito institucional, ya sea de las religiones, como lo comentó nuestro compañero, fundamentalistas, en donde enseñan que es mi denominación, ¿no? Ahí va, es mi denominación la que tiene la verdad. Primera situación, hay una destrucción institucional, no es tu denominación, la verdad es el evangelio, la verdad es Jesucristo. Entonces, primera situación. Destruye esa situación digamos, eh, en donde las personas se apropian o se adueñan, pues. Destruye la parte institucional y convierte la fe en algo orgánico. Hay una diferencia entre lo que es un cuerpo y un monumento, un edificio frío y rígido. Entonces, popularmente, ¿qué dicen los católicos? Fuera de la iglesia no hay salvación, pero ellos dicen la iglesia son las casas construidas, ¿no? La visión misma que tenían los judíos, miren ustedes, todo giraba alrededor del templo. Entonces, Romanos va a destruir la parte institucional, y nos va a hablar de una revolución, una reforma y una revolución, en donde los gentiles, los despreciados, los desconocidos, los no reconocidos, los no aceptados, ellos, en ellos está ahorita el Espíritu de Dios, en ellos ahorita están los dones del Espíritu de Dios y ellos son ofrenda. Ellos son esa ofrenda y son ese elemento que Dios utiliza para despertar a celos a su pueblo que ha sido reacio en realmente aceptar las enseñanzas de Dios. Entonces, eso es lo que yo pudiera agregar en esta parte. Vamos entonces, lo que quiero es que como tarea les mandé un cuadrito. Miren, chequen ustedes ahí en el WhatsApp, hay un link. Es este que está aquí. Deje, borro. Hay un link. Es este link que está aquí. Este link, si ustedes lo abren, dice Google Docs. Es una base, es un Excel. ¿Cuál va a ser la tarea? Ahí yo ya les dije y les puse como un formato ya previo en donde ustedes van a colocar todos los textos que les aparecen en la concordancia, porque la palabra clave aquí va a ser gentiles. Entonces van a escribir, van a buscar en la concordancia, por ejemplo, aquí tengo ya una concordancia abierta, y van a buscar la palabra gentiles, como lo ven ustedes acá. A ver, que me muestre esto más padre. Ujú. Un momentico. Esta va a ser la tarea. Listo. Si escribí aquí la palabra gentiles, ¿cuántas veces en Romanos aparece la palabra gentiles? A ver, aquí vamos a ver en esta versión, en esta NBI. En la palabra, en Romanos aparece 21 veces la palabra gentiles. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a ir texto por texto y van a anotar en ese cuadrito todo lo que dice de los gentiles. Por ejemplo, si Romanos 1:16, ¿qué nos dice sobre los gentiles? Aquí vamos a ver. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. En otra versión dice los gentiles. Usemos una versión más que aquí más clara, más conocida. Reina Valera. Porque no me avergüenzo del evangelio, es salud para todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego. Bueno, entonces aquí llego y copio el texto. Vamos a hacer esto, copiar el texto y lo vamos a poner en la hojita, en el Excel. Y lo van a escribir aquí como información. El texto lo van a poner en la parte de información. Ahí van a poner el texto. Déjeme que se justifique esto, formato. A ver, esta parte me faltó arreglarla. Formato condicional. Ok. Sé que-
Bueno, el caso es que ustedes van a colocar aquí el texto este. Ajá, sino que no me acuerdo cómo se arregla eso. Bueno, colocan aquí el texto y aquí van a buscar la palabra en el griego, aquí al ladito donde dice resumen, ¿cuál es la palabra que se usa en griego para esa parte, gentil? Entonces, no me avergüenzo del evangelio porque al judío primeramente y al griego. Tocan aquí, ¿verdad? En lo que ustedes usan para ver el tema del original y la palabra para griego o gentil es Helen. Miren esto, es la información. Entonces, esta información que ustedes van a encontrar en el Strong, la van a pegar en esta partecita de acá atrás, en resumen. Ahí van a pegar esa información. Y cada versículo, entonces aquí por ejemplo es Romanos, es que no me copió bien, un momento. Voy a copiar texto. Ahí va. Por ejemplo, Romanos 1:16, la palabra que usa para gentil es la palabra Helen. Si vamos a buscar en la concordancia la otra palabra que nos sale es Romanos 2:9. ¿Qué nos dice Romanos 2:9? Pues dice así. Tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces van a copiar ese texto también. Lo van a poner en la hojita en el segundo cuadrito y ya tenemos dos textos. ¿Qué palabra usan para gentil aquí? En español es griego y si ustedes tocan, entonces es el mismo Helen. Entonces van a escribir aquí Helen. O van a copiar lo mismo, pues. Lo mismo que está aquí, lo van a traer acá. Y la tarea va a consistir en eso. ¿Cuántas veces aparece la palabra gentil, 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 gentil? Van a llenar esta columna, información. Y aquí van a colocar en el griego cómo aparece. Ta, 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 ta. ¿Por qué estamos haciendo esto? Justificación. En justificación, estamos investigando. Déjeme quito este lápiz, es que este es el que no me deja ver. Ya. Justificación. Estamos investigando la palabra gentil porque aparece en el área estratégica de la ley de climas y generalización. Generalización. Esta es la justificación de por qué estoy investigando la palabra gentil. Y de aquí para abajo ustedes van a colocar todo lo que van encontrando. Es un texto que lo pueden llenar todos, está compartido y van a escribir todos los versículos que aparece la palabra gentil y acá atrásito en el griego cómo se escribe, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa va a ser la tarea. Aplicación y Claro. solución hace después. Ah, bueno, en aplicación y solución, buena pregunta. En aplicación, ustedes van a hacer como un comentario. Por qué dice eso? Porque él dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es por de Dios para salvación a todo aquel que él cree, al judío primeramente y después al griego. Entonces, en aplicación usted va a escribir como notas. ¿Por qué dice primero? Bueno, dice primero que los judíos, porque fue el pueblo escogido. Ustedes van a escribir comentarios en aplicación, comentarios o qué significa o qué entienden ustedes por qué ese versículo habla de esa manera de los gentiles. En este, por ejemplo, tribulación y angustia sobre toda persona humana, al judío primeramente y también al griego. Ah, bueno, a pesar de que, a pesar de que algunos gentiles están dando fruto, otros no se han permitido aceptar el evangelio. Por ejemplo, van a colocar notas. En aplicación lo que ustedes van a ir colocando son notas. Control Z. Exacto. Eso es aplicación. Solución, luego vemos que vamos a colocar aquí en la parte de solución. Pero quiero que coloquen notas alrededor de lo que ustedes interpretan de ese texto y qué va diciendo sobre los gentiles al lado de cada encuentro que vayan teniendo. ¿Preguntas? No. Todo claro, Ok. gracias. ¿Por qué lo vamos a hacer? Preguntas. Sí, te escucho. Sí, Richard, ¿ibas a decir? No, que todo claro. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, les dejo este como un formato, pueden hacerlo aparte o pueden hacerlo aquí, pueden llenar aquí
es un ejemplo para que ustedes sigan trabajando la otra etapa de la investigación de un término. Entonces vamos a investigar mucho sobre la palabra gentil. En la concordancia, en el texto, ¿qué dice sobre la palabra gentil? ¿Qué dice eso? Y vamos a llegar a la última parte, que es donde encontró la parte representativa de la ley que está manejando precisamente Richard. Vamos a llegar a esa última parte que menciona a los gentiles, a Romanos 15:16, si no estoy mal, ¿verdad? Romanos 15:16. Entonces, es eso, amigos. Excelente clase, estoy muy contento. Les animo para que todos sigan haciendo esto, descubriendo las leyes de estructura. No tienen que quedar igual como lo hizo Richard, aclaro. Anímense a ustedes tener su propia visión, pídanle a Dios revelación. Díganle, Señor, ayúdame a ver la estructura, por favor, a encontrar las dos principales leyes o tres, o si quieren solo una, pero justifiquen lo que ustedes van encontrando. Anímense, ustedes pueden y con base en lo que ustedes encuentren vamos a tener la retroalimentación y vamos a tener los aportes. Entonces, les vamos ayudando a construir todo el tema de su, por así decirlo, comentario bíblico a la carta a los romanos, su propio comentario bíblico a la carta a los romanos. Eso es, amigos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches, Gracias, bendiciones. por bendiciones. No, a ustedes muchas bendiciones y nos vemos.